Reddit pregunta: ¿qué secreto oscuro confesarías de forma anónima? A veces fantaseo con simplemente desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca, no porque odie mi vida, sino porque el peso de ella se vuelve agotador. A veces, finjo estar dormida simplemente para evitar interactuar con las personas, incluso con aquellos a quienes más quiero. No es que ellos me molesten, ni mucho menos, se trata más de un deseo profundo de desconectar, de tomarme un respiro. A veces, la presión de la vida diaria se vuelve abrumadora, y necesito un espacio solo para mí, para respirar y recargar energías. Es mi forma de encontrar un pequeño refugio en medio del caos. Un imbécil se coló en la fila mientras compraba mi café. Pagó con la máquina y, cuando terminó, se fue del mostrador sin completar la transacción para la propina. El cajero se dio la vuelta un segundo, y en ese breve momento de distracción, aproveché para darle un 25% de propina, sutilmente, cuando nadie me veía. Estaba sobrio, tomando un taxi con mi hermano menor y algunos amigos. Uno de ellos era un chico que, al haber crecido en una familia de padres muy ricos, se comportaba como un verdadero imbécil. Se portaba de manera arrogante con el camarero, presumía constantemente de cuánto dinero tenía en su tarjeta frente al resto del grupo, y toda su actitud era insoportable. Cuando nos íbamos, él ya había salido del local. El camarero se acercó a mí y, con una sonrisa nerviosa, me dijo que a ese tipo se le había olvidado pagar la cuenta. Sin pensarlo mucho, le dije que yo la pagaría. La cuenta era de unos $30, pero decidí dejarle una propina de 200. El camarero me miró con una expresión de duda, como si no estuviera seguro de lo que había oído, así que le respondí: sí, escuché cuánto dinero tenía en su tarjeta, y creo que se lo ha ganado aguantándolo. El camarero solo asintió, un poco sorprendido, y me dio las gracias. Aunque no lo hice por reconocimiento, hubo algo satisfactorio en ver cómo las cosas salían de esa manera. A veces, la gente no sabe que sus acciones hablan más que sus palabras, y en ese momento, sentí que había equilibrado un poco el karma. Una vez, compré un pastel helado en Dairy Queen y les pedí que escribieran "Feliz cumpleaños Hannah" en la parte de adelante. La verdad es que no conozco a ninguna Hannah, solo quería un pastel helado, pero pensé que si ponía algo que sonara a celebración, parecería que había una razón para comprarme un pastel entero. Sí, lo sé, suena un poco extraño, pero a veces simplemente necesito consentirme. Otra vez, llamé a un servicio de catering y les dije que iba a dar una fiesta. Pedí una docena de cupcakes de chocolate y frambuesa, una docena de muffins de maíz con jalapeño y 2 quiches. Los pedí con la idea de tener una reunión, pero, en realidad, me lo llevé todo a casa y me lo comí yo. No lo hice en un solo día ni nada, pero, definitivamente me comí todo lo que había pedido. Cada muffin, cada cupcake, cada trozo de quiche. A veces, simplemente me da por comer en exceso sin una razón lógica. No es que me arrepienta, solo me dio mucha risa darme cuenta de lo que había hecho, como si mi fiesta nunca hubiera existido, y solo era yo y mi hambre. Una vez, fingí estar embarazada para que un hombre me dejara en paz. La verdad, fue una jugada arriesgada, pero cuando él entró en pánico, desapareció de inmediato y me bloqueó en todas partes. Fue mucho más efectivo que cualquier discurso de ruptura que haya dado en mi vida. Me hizo pensar si más mujeres deberían intentarlo, porque de alguna manera, funciona como un gran cortafuegos. Imagínate, busco a un hombre que críe a mi bebé, ¿te apuntas? De repente, todo el interés desaparece y el tipo se va corriendo. Es casi como un truco mental. Por supuesto, no lo recomiendo como un hábito ni algo que se haga a la ligera. Pero hay algo increíblemente liberador en ver cómo algunas personas reaccionan cuando se enfrentan a la idea de una responsabilidad que no están dispuestos a asumir. En mi último trabajo, estaba loca por un compañero. Tengo pareja desde hace mucho tiempo. Me sentí fatal, y todavía me siento fatal, pero no podía controlar mis sentimientos, solo mis acciones, así que dejé de interactuar con él por completo. Pero sí, seguía enamorada. Mi hermana, que es 4 años mayor que yo, fue la que dibujó mi póster de prevención de incendios cuando estaba en 4º de primaria. Y, para mi sorpresa, gané el gran premio en el concurso de pósteres.
Hubo toda una ceremonia de entrega de trofeos en la estación de bomberos, y la emoción fue real, aunque también un poco incómoda. Lo peor de todo fue que la chica que había quedado en primer lugar estaba en mi misma clase. Todos sabíamos que no tenía ni idea de cómo dibujar, y ni siquiera se dignó a decir una palabra cuando me dieron el premio. Yo, por supuesto, me sentí un poco avergonzada. Había algo raro en la situación. Gané, sí, pero no por mis propios méritos, sino porque mi hermana había hecho todo el trabajo. Cuando me subí al escenario para recibir el trofeo, no pude evitar sentir que era un poco un fraude. Al final, me reí de la situación, porque ya sabes, la vida es rara, pero en ese momento, me sentí algo incómoda al saber que en realidad no era yo quien debía haber ganado. Fui carcelero durante casi 20 años, pero dejé mi trabajo debido a una depresión severa, ansiedad y agotamiento. La verdad, todo eso fue acumulándose con el tiempo, y uno de los principales factores que contribuyó a mi decisión de irme fue ver cómo muchos reclusos con los que había establecido una relación, algunos incluso desde hacía años, salían de prisión solo para terminar sufriendo sobredosis por consumo de fentanilo. Fue devastador. Había tantos chicos a los que me había esforzado por ayudar, a quienes les había ofrecido apoyo genuino, intentando ser una influencia positiva en sus vidas. Algunos de ellos realmente trataban de cambiar y ver cómo todos se estaban muriendo, muchos por algo que era totalmente prevenible, me desbordaba por completo. Era como si toda la lucha, toda la energía invertida en ellos, se estuviera desvaneciendo y no podía hacer nada al respecto. El sistema en el que trabajaba estaba fallando, y yo sentía que, al final, también lo estaba haciendo. Fue un golpe tan duro emocionalmente que decidí darme un respiro. Necesitaba salir de esa situación, y aunque me dolió, era lo que más necesitaba para poder sanar. No siempre estoy haciendo popó en los cubículos del trabajo. A veces solo juego con el móvil o quiero un momento para escaparme del trabajo. Hace unos años, casi llegué tarde a la defensa de mi tesis doctoral, en línea, porque me estaba terminando de ver un episodio de 90 Day Fiancé. Estaba tan atrapada en la historia que ni siquiera me di cuenta del tiempo. Afortunadamente, pude salvarla en el último minuto, pero la verdad es que la distracción casi me cuesta todo. Por otro lado, un amigo mío también tuvo una experiencia de decisiones cuestionables. Él se durmió y, como resultado, llegó tarde al aeropuerto. Logró reservar un vuelo posterior unas 4 horas más tarde, pero terminó perdiéndolo por estar viendo The Great British Baking Show en el restaurante justo afuera de su puerta de embarque. Increíble, pero cierto. Finalmente, llegó a las 9 de la noche en lugar de las 10 de la mañana, justo cuando la boda de su hermana ya había terminado. Se suponía que él iba a ser el padrino. No es que haya sido culpa de la serie, pero ese fue el colmo para él. A partir de ahí, nuestra amistad comenzó a distanciarse. Ya no hablamos mucho, pero aún me acuerdo de ese momento y me río un poco, aunque sé que para él fue un desastre. Probablemente robé borradores y marcalibros por un valor de unos $20 de la feria de libros Scholastic durante toda la escuela primaria. También robé muchísimas tijeras del colegio. Curiosamente, nunca he robado nada más en mi vida, así que no tengo ni idea de dónde surgió esa costumbre. Para aclarar, no era que me robara las tijeras de otros niños, sino que tomaba tijeras del colegio, como si fueran regalos de la institución. Pensándolo bien, probablemente todo esto se debió a mi odio hacia la escuela. A veces me pregunto si lo hacía como una forma de rebelarme, de darme una pequeña sensación de control en un lugar donde, en ese momento, no sentía que tuviera ninguno. Ahora que lo pienso, esas pequeñas travesuras parecen una manera bastante tonta de lidiar con mi frustración. Empecé a tener relaciones íntimas después de los 40 años. Que todos mis amigos visiten mi cuenta de Reddit y la compartan para cotillear. Ni siquiera sé por qué sigo diciendo mis amigos, han sido todo lo contrario. Que os jodan, chicos. En serio. Me hurgo la nariz en privado, mucho. A veces, cuando escribo LOL, en realidad no me estoy riendo a carcajadas. Fingí estar embarazada y luego tener un aborto para escapar de una relación abusiva. Pasé horas aparcada frente a un hospital, sintiendo cómo me acechaba constantemente.
Al final, funcionó, aunque fue una de las decisiones más difíciles y aterradoras de mi vida. Tenía 16 años y él tenía 20. No era una relación sana, ni de lejos. La manipulación, el control y el miedo eran constantes, y ese falso embarazo fue mi única forma de liberarme. A veces me siento culpable por haber tenido que recurrir a una mentira tan grande, pero sé que era lo único que podía hacer para salir de esa situación en ese momento. Yo fui el que robó todas las ratón del profesor Jacobs en 2001. Sí, lo confieso. Que te jodan, entrenador Jacobs. Todo comenzó en una clase de dibujo, cuando algunos alumnos de último año, yo apenas estaba en primero o segundo, decidieron robar todas las de los ratones de las computadoras. La razón detrás de esto era bastante absurda. Querían impresionar a una chica conocida como la reina de la... La situación, claro, no podía ser más ridícula. El profesor, que tenía un marcado acento jamaicano, entró en la clase y empezó a preguntar repetidamente, ¿quién me robó la... ¿Quién tiene mis... Y, honestamente, me moría de risa. Fue una de esas situaciones tan absurdas que no podía contener la risa. Pero, claro, al final me castigaron a mí por ser uno de los culpables, robándole las bolas al pobre profesor. Durante muchos años, luché con la depresión y a lo largo de ese tiempo, el pensamiento de no seguir adelante estuvo presente con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. La tristeza era como una niebla constante que oscurecía cada aspecto de mi vida, y muchas veces me sentía atrapado, como si no hubiera una salida. Finalmente, después de años de batallar en silencio, decidí buscar ayuda. Comencé a asistir a terapia y, con el tiempo, también empecé a tomar medicación. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar, y con el paso de los años, mi vida se fue transformando en algo mucho más positivo de lo que alguna vez imaginé. Ahora, tengo muchas razones para estar agradecido y muchas más para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de estos avances, el pensamiento sobre no seguir viviendo en ocasiones sigue presente. No de manera tan intensa como antes, pero ahí está, de vez en cuando, como un recordatorio de lo que fue y cómo aún me afecta. Lo que más me avergüenza de todo esto es que, aunque he hecho un progreso significativo y mi entorno está contento con los avances que he logrado, aún siento miedo de compartir estos pensamientos con mi pareja o mi terapeuta. Ellos están tan orgullosos de los logros que he alcanzado, y no quiero que se preocupen o piensen que no he avanzado tanto como parece. La realidad es que, aunque mi vida ha mejorado muchísimo, esos pensamientos siguen siendo parte de mi historia, como una sombra que no siempre puedo dejar atrás. A veces reflexiono sobre cómo esto parece ser una experiencia compartida por muchas personas de mi generación, los millennials. Vivimos en un mundo que, en muchos aspectos, puede sentirse incierto, acelerado y desafiante. La presión, tanto externa como interna, puede ser agobiante, y aunque muchos de nosotros encontramos formas de seguir adelante, algunos de esos pensamientos y sentimientos oscuros permanecen, incluso cuando todo parece ir bien. Hoy en día, aunque tengo muchas razones para sentirme bien y satisfecho con mi vida, ese pensamiento de no seguir está ahí, de vez en cuando. No es que quiera rendirme, ni mucho menos. Pero si me ocurriera algo que me quitara las fuerzas, si estuviera frente a una situación que me superara, no sé si tendría la energía para seguir adelante en ese momento. Sin embargo, eso no significa que no haya luchado o que no haya mejorado. Es solo que, en el fondo, sé que esas viejas luchas siguen siendo parte de lo que soy, aunque ahora lo enfrente con más claridad y esperanza. Recuerdo que un día había un compañero de trabajo jugando con la cerradura de la oficina de uno de nuestros jefes, que, para ser sincero, era un jefe realmente difícil de tratar. No era la primera vez que el ambiente en la oficina era tenso, pero esa vez algo en el aire me dijo que las cosas iban a tomar un giro inesperado. De repente, vi a nuestro jefe acercándose rápidamente hacia él. Sin pensarlo demasiado, me interpuse entre ellos y logré ganar unos minutos para que mi compañero pudiera escapar sin que fuera descubierto. Para distraer al jefe y evitar que se diera cuenta de lo que había sucedido, tomé una decisión algo extraña, pero efectiva. Añadí un poco de jugo de atún, y lo hice de manera tan mínima que apenas podría notarse.
Lo rocié discretamente en el teclado del jefe. Sé que suena algo infantil y hasta un poco ridículo, pero en ese momento fue mi forma de hacer algo para aligerar la situación y darle un respiro a mi compañero. A veces, el estrés y las tensiones del trabajo hacen que las personas lleguen a sus límites, y en ese instante, mis acciones fueron una mezcla de necesidad de alivio y un intento de balancear un ambiente que, francamente, ya no se podía soportar. Obviamente, no me sentía bien haciendo eso, pero la situación requería algo fuera de lo común. Antes de casarme, mi entonces novia me engañó tras una discusión que realmente no parecía importante. 3 meses después, ella me contó que estaba embarazada de gemelos, y lo hizo solo porque la persona con la que me engañó la amenazó con decirme la verdad él mismo. En ese momento, sentí que todo se venía abajo. Estaba listo para terminar la relación, especialmente después de haber comprado una casa juntos. Pero entonces ella, entre lágrimas y desesperación, me amenazó con llevando en su vientre a los gemelos. No había nunca tenido que lidiar con una situación así, y el miedo y la angustia de verla tan perdida me hicieron creer que no podía simplemente dejarla ir. Le dije que la perdonaba, aunque no lo decía con todo mi corazón. En ese momento, no lo veía como un perdón real, sino como una forma de proteger a esos gemelos que no tenían nada que ver con el caos de los adultos a su alrededor. Terminamos casándonos poco después de que ella diera a luz, y, para mi sorpresa, los gemelos resultaron ser míos. No podría haber estado más feliz por ello, pero al mismo tiempo, la herida de la traición seguía presente. Ya no podía confiar en ella de la misma manera. Hoy, 13 años después, estamos separados. A veces, me sigue carcomiendo la idea de que la única persona a la que realmente amé con tanta intensidad me traicionó por una discusión, que, con el paso del tiempo, ni siquiera recuerdo con claridad. Eso me duele, saber que algo tan pequeño y trivial pudo desencadenar una reacción tan grande y devastadora. Hace poco le confesé a mi hijastra que, a veces, me siento completamente agotado, tanto física como emocionalmente. Le conté que, en esos momentos oscuros, hasta me he sentido tan desgastado que, si me enfrentara a la muerte, probablemente no lucharía por seguir. Fue difícil decirlo, pero también sentí un alivio al poder expresarlo. Comencé terapia hace un tiempo, y ha sido de gran ayuda para manejar mis emociones y aprender a sobrellevarlas, pero no soy un milagro, ni todo está resuelto. Algunas cicatrices siguen ahí, y hay días en los que me siento más vulnerable de lo que quisiera admitir. Perdón si esto se alargó demasiado. Es algo que me ha estado rondando la cabeza durante años, y me siento agradecido de poder desahogarme. Para aquellos que se tomaron el tiempo de leer, muchas gracias. A veces, me cuesta no despotricar sobre las cosas que me afectan, pero me ayuda a procesar todo esto. No estoy envejeciendo bien y ciertamente me queda menos tiempo que antes, pero mantengo a todos en la oscuridad respecto a lo mal que estoy. Cuando tenía 16 o 17 años, traficaba armas, entre México y Texas. Luego, tras recibir un disparo, decidí buscar otro trabajo. Cuando tenía unos 12 años le hice un agujero a un animal de peluche y me fui a la ciudad. Ahora, ¿cómo hago para que esto sea anónimo? De niño, había una iglesia cuyo campanario estaba justo frente a la ventana de mi habitación. Me cansé de madrugar los domingos, así que un día, impulsado por la frustración, decidí subir al campanario y quitarle el badajo. No era una decisión pensada ni razonada, pero en ese momento, la idea de no escuchar esas campanadas me pareció lo más lógico. Más tarde, cuando estaba en la universidad, hubo una residencia estudiantil justo al lado del campanario. Durante ese tiempo, alguien, de manera un tanto traviesa y secreta, introdujo una pistola de aire comprimido en la zona y, de vez en cuando, disparaba para hacer sonar las campanadas 13 veces. Para dejar claro, no fui yo. Pero, honestamente, me hizo sonreír pensar que alguien más compartía ese sentimiento de rebeldía hacia esas campanadas tan persistentes. Creo que la mayoría de mis compañeros de trabajo son extremadamente aburridos. Si se lo dijera a la cara, sería un imbécil, así que me siento y escucho sus historias. Una vez apagué la luz en un baño público mientras había gente dentro.
Se hizo bastante oscuro, y la sensación fue un poco incómoda, como si estuviera haciendo algo incorrecto, aunque en realidad no era más que una broma de mal gusto. En una experiencia similar, entré en el baño de una gasolinera. Era espacioso pero estaba vacío, y me metí rápidamente en uno de los cubículos. Mientras estaba allí, sentado, de repente comenzó a sonar Sledgehammer de Peter Gabriel a través de unos altavoces metálicos. Lo curioso fue que, en ese preciso momento, el detector de movimiento del interruptor de la luz activó su temporizador automático, apagando las luces. De repente, me encontré sentado en la más absoluta oscuridad, con los pantalones alrededor de los tobillos, completamente indefenso y, en un sentido extraño, solo. La música seguía sonando, y me quedé allí un momento, casi riendo de lo absurdo de la situación, pero también un poco sorprendido por lo inesperado de todo. En mi clase de poesía del instituto, posponía mis tareas hasta que terminaba robando letras de canciones indie rock poco conocidas. Mi profesor pensaba que era un genio y que debería dedicarme a escribir en la universidad. Trabajo a distancia y, en promedio, trabajo alrededor del 25% del tiempo y he logrado mantener esta dinámica durante 3 años. La razón de esto es simple, no me pagan lo suficiente por lo que hago, así que decidí ajustar mi ética laboral al nivel salarial que me ofrecen. Antes, me esforzaba al máximo en mi puesto, tratando de sobresalir y dar lo mejor de mí. Sin embargo, después de varias evaluaciones en las que siempre me decían que cumplía con las expectativas en lugar de superarlas, me di cuenta de que mis esfuerzos no estaban siendo valorados como esperaba. Así que decidí cambiar mi enfoque. Si mi trabajo no se refleja adecuadamente en la evaluación, entonces mi nivel de esfuerzo también debería estar acorde a ello. No es que no me importe mi trabajo, simplemente he aprendido a equilibrar lo que ofrezco con lo que recibo a cambio. Mi mamá y yo decidimos ir a ver a una medium. Fui la primera en pasar, y durante la sesión mencioné a mi abuela, quien tiene un apodo bastante peculiar, G.E. Luego fue el turno de mi mamá. La medium, que era bastante hábil en lo suyo, mencionó a la misma G.E. como si acabara de aparecer del más allá. Mi mamá se quedó completamente sorprendida. Al salir, me preguntó si yo había dicho algo al respecto. Por alguna razón, respondí que no. Cuando mi madre le contó la historia a mi padre, él empezó a llorar, completamente emocionado y asombrado, porque creía que su madre había intentado comunicarse con nosotros desde el otro lado. Desde entonces, mis padres han estado contándola una y otra vez, como si fuera un recuerdo especial que los marcó profundamente. He estado llamando con frecuencia al trabajo porque me siento mal. En varias ocasiones, me he disculpado, explicando que tengo problemas estomacales crónicos que, a veces, me impiden ir a trabajar. La verdad es que mi situación no es tan sencilla, soy alcohólica, y la realidad es que en muchas de esas ocasiones en las que llamo, simplemente tengo resaca. No siempre me siento culpable, pero este es un trabajo que realmente me gusta, y ahora me arrepiento de no haber sido honesta desde el principio. Recuerdo a una compañera de trabajo que, años después, se descubrió que había mentido sobre someterse a tratamientos contra el cáncer. Su historia de lucha parecía tan conmovedora, pero con el tiempo, nos enteramos de que todo era falso. Ella, en realidad, estaba luchando contra una adicción que la consumió, y finalmente, perdió la batalla. Todos sus compañeros de trabajo la querían muchísimo, y a pesar de todo, nos quedamos con la sensación de que hubiéramos querido saber la verdad. Nos hubiera gustado poder apoyarla de una manera más real, en lugar de basarnos en una historia que no reflejaba la gravedad de su situación. Esto me hace reflexionar sobre cómo, a veces, ocultamos la verdad por vergüenza o por miedo a las consecuencias. Pero la realidad es que, aunque pueda ser doloroso admitirlo, la honestidad puede ser la única manera de recibir el apoyo que realmente necesitamos. He ocultado tantas condiciones médicas y una discapacidad durante tanto tiempo que ahora me encuentro demasiado involucrado en una situación que ya no puedo manejar. Y aunque finalmente estoy empezando a enfrentar las consecuencias, siento que me he dejado arrastrar demasiado lejos. Recuerdo cuando empecé a poner excusas, como si pudiera seguir ocultando lo que me pasaba. En el fondo, siempre supe que eso no era sostenible,
pero de alguna manera, la rutina y la presión me empujaron a seguir adelante, ignorando lo que realmente necesitaba. Soy ese tipo de persona que, por no querer molestar o parecer débil, nunca grité, lobo, cuando debía haberlo hecho. En lugar de pedir ayuda cuando realmente la necesitaba, seguí callando, esperando que todo se solucionara por sí mismo. Ahora me doy cuenta de que ese silencio ha tenido un costo más alto del que imaginaba, y aunque me arrepiento de no haber hablado antes, también sé que lo importante ahora es aprender a reconocer mis límites y empezar a ser honesto conmigo mismo y con los demás. Mis hermanos y sus esposas no son especialmente buenos manejando el dinero, y no tienen planes de dejarles nada a sus hijos cuando ya no estén. Entre ellos, hay 4 hijos. Yo, por otro lado, soy soltero y llevo una vida simple, sin lujos ni grandes gastos. En mi testamento, he decidido que cada uno de mis sobrinos recibirá una cuarta parte de mi patrimonio, lo cual debería superar los 200,000 pesos para cada uno. No les he mencionado esto a mis hermanos, y no tengo planes de hacerlo. Mi decisión es completamente personal, y he preferido mantenerlo en privado por ahora. Además, soy el menor de todos, y tal vez es una forma en la que quiero hacer algo por ellos, a pesar de las diferencias que puedan existir en nuestras vidas y en la forma en que manejamos el dinero. Soy un extranjero del ejército, retirado por motivos médicos, y aunque mi vida ha tenido sus desafíos y giros, hay algo curioso que guardo para mí. A mi esposa le gusta ver lo que algunos llaman Trash TV, esos programas que muchos ven como una forma de entretenimiento simple y sin pretensiones. Sin embargo, hay algo que ella no sabe, y es que, en secreto, yo disfruto esos programas más que ella. Es un pequeño placer culpable, una especie de escape para mí, pero es algo que prefiero mantener en privado. Lo llevo conmigo como un secreto que nunca compartiré, quizás porque, en el fondo, es uno de esos detalles triviales que no necesitan ser revelados, pero que de alguna forma me hacen sonreír cuando lo pienso. Creo que llevaré este pequeño secreto conmigo hasta la tumba. Mi hermana estaba en una relación con un hombre alcohólico y abusivo. En aquel tiempo, yo solía escuchar a los Grateful Dead de vez en cuando, buscando consuelo en la música y tratando de lidiar con mis propios problemas. Aunque hacía todo lo que podía por ayudarla, la situación nunca cambiaba. Él siempre volvía a golpearla, y ella, por alguna razón, siempre regresaba a él. Era un ciclo desgarrador, algo que no lograba entender del todo. Recuerdo una noche en la que supe que había sido golpeada nuevamente. Decidí ir a buscarla, para sacarla de allí una vez más, con la esperanza de que pudiera alejarse definitivamente de ese hombre. Llevaba conmigo un gotero de LSD, y en un momento de desesperación y confusión, decidí echarlo entero, lo que equivalía a unas 90 dosis, en el vodka medio vacío que él había dejado sobre la encimera. Sabía que, siendo quien era, terminaría bebiéndolo esa noche. No pensé demasiado en las consecuencias en ese momento, solo quería que él ya no estuviera en su vida. Desde aquella noche, nunca más supe de él. No sé qué sucedió después, pero nunca lo volví a ver. No estoy seguro de si tomé la decisión correcta, pero en ese momento sentí que era lo único que podía hacer para poner fin a su abuso. Han pasado los años, y sigo reflexionando sobre esa noche, cuestionándome si hice lo correcto. Todo lo que quería era que mi hermana estuviera a salvo, y no pude soportar verla atrapada en esa relación destructiva. A veces, la desesperación nos lleva a tomar decisiones que, aunque drásticas, parecen ser las únicas opciones disponibles. Una vez robé $15 para comprarme un sacapuntas con forma de elefante en 5º grado. Nunca lo volví a hacer. Una vez llamé perra a mi madre en voz baja. Trabajar a distancia consiste en decir lo tendré listo en unos días y hacer lo que quiera durante 2 días. Luego, al tercer día, enviar una actualización, lo tendré listo para el final del día y terminarlo en unas 2 o 3 horas. Soy un trabajador de la construcción musculoso y a veces, solo a veces, cuando estoy solo en casa y el atardecer me da justo en el blanco, me gusta cerrar la puerta del refrigerador con mis caderas. Perdí a mi mejor amigo de la infancia porque, con el tiempo, desarrollé sentimientos por él y comencé a querer algo más que una simple amistad. Era algo que me costaba mucho entender, y aún más aceptarlo.
Lo que complicó aún más la situación fue que ambos éramos hombres, lo que, en mi mente en ese momento, hacía las cosas mucho más difíciles. Esa experiencia casi me destruyó. La relación que tuvimos, esa conexión tan profunda y especial, se desmoronó por algo que no supe manejar en su momento, y nadie realmente sabe lo que ocurrió entre nosotros. Fue un proceso doloroso y confuso, uno que nunca pude superar del todo. Y hay algo más, algo que guardo para mí. Manipulo el historial de búsqueda de mi marido, con la esperanza de que se interese en cosas que me gustan. Es una pequeña estrategia, un intento de acercarme a él, de encontrar algo en común, aunque sé que quizás no sea la forma más saludable de hacerlo. A veces, me pregunto si esta necesidad de influir en las decisiones de los demás tiene algo que ver con la inseguridad que siento tras perder una amistad tan importante, o si es solo una forma de tratar de conectar con mi entorno de una manera más significativa. Una vez, me retuvieron a punta de pistola entre 12 y 15 policías por 5 presuntos delitos graves. Los cargos fueron desestimados, pero en su momento me enfrentaba a una posible condena de 50 años de prisión. Lo curioso es que algo similar me ocurrió cuando tenía 20 años, pero esta vez me enfrentaba a una sentencia de cadena perpetua. Afortunadamente, salí libre tras solo 7 días de detención. Sin embargo, esa experiencia no fue nada fácil, ya que los detectives y la policía me acosaron sin descanso, buscando siempre más pruebas para incriminarme. Fue una pesadilla de la que nunca imaginé que saldría tan rápido. Pocos días después de ese episodio, conocí a una chica en la playa. Decidí invitarla a cenar esa misma noche y, de alguna manera, comenzamos a vernos casi todos los días. Una noche, mientras estábamos en mi casa, ella recibió una llamada de su padre. Estábamos sentados en su camioneta, estacionada en mi driveway, cuando escuché su voz en altavoz. De pronto, el tono cambió y solo escuché algo como, "No me hagas arrestarlo otra vez". Fue en ese momento cuando me di cuenta de que su padre tenía el mismo apellido que el sargento de policía que me había estado acosando. No lo entendí al principio, pero en retrospectiva, debí haberlo sospechado. Años más tarde, me enteré de que los mismos detectives y varios policías involucrados en esos incidentes fueron finalmente atrapados por acosar a compañeras de trabajo y, en algunos casos, incluso agredirlas. Esa parte de mi vida parece sacada de una película, como algo tan surrealista que aún no puedo creerlo del todo. Pero lo más increíble es cómo, a pesar de todo lo que sucedió, pude seguir adelante y salir de esa locura.